Queremos encontrar el dominio y la gama para cada función radical. Para revisar, el dominio es el conjunto de todas las entradas posibles o x valores, y el rango es el conjunto de todas las salidas posibles, que serían los valores y o los valores de función. Aviso: f de x es una función de raíz cuadrada, así que el índice es 2. G of x es una función de raíz cubo, así que el índice es 3. Y h de x es la función raíz, por lo que el índice es 4. Determinar si el índice está extraído o incluso ayuda a nosotros a determinar el dominio y la gama de la función radical. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función radical en la forma f de x igual la principal encima de la raíz de x, si el fin del índice está incluso, entonces la radicanda o la expresión debajo de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0, significa que el radicand tiene que ser no negativo. Y si el radicand no es negativo, entonces los valores de funciones o los valores y siempre será mayor o igual a 0. Pero si n es extraño y luego el radicando x puede ser cualquier número real. Y si la radicanda puede ser positiva, negativa o 0, ¿qué significa que los valores de la función también serían cualquier número real? Volviendo a nuestros tres ejemplos, desde f de x igual la raíz cuadrada principal de 2, x, nuestro radicand 2, x debe ser mayor o igual a 0. Así que si configuramos esto como desigualdad, tenemos 2, x debe ser mayor que o igual 0. Y ahora podemos solucionar x para determinar el dominio de la función. Así que resultaremos 2 hexaneutones ambos lados, que nos da a nosotros x que mayor que o igual menos 2. Ahora, para resolver por x, dividiremos ambos lados por menos 1. Pero recuerde, al resolver la desigualdad, si multiplicamos o dividimos por un negativo, tenemos que invertir el símbolo de desigualdad. Entonces, esto nos daría x es menor o igual a 2. ¿Cuál sería el dominio de la función dada? Así que escribiremos este uso de desigualdades, y también escribiremos esta nota de intervalo. Así que x es menos entonces o igual 2 usando la notación de intervalo. Tenemos el intervalo desde infinito negativo a 2, cierre en 2. Así que los soportes cuadrados indican que 2 está incluido en este intervalo. Y entonces para el rango o los posibles valores de función, para tomar la raíz cuadrada principal de un número no negativo, luego los valores de función no serán negativos. Significa que siempre serás mayor o igual a 0, o utilizando la notación de intervalo, el intervalo cerró en 0 al infinito positivo. Ahora, para verificar el dominio y la gama, vamos adelante y grafica la función dada. Entonces, aquí hay un gráfico de f de x para verificar el dominio. Proyectaremos este gráfico en el eje x aviso el mayor x valor 2. Y luego podemos ver x va a ser menos de o igual 2 a lo largo del eje x, así que esto verifica nuestro dominio. Luego para verificar el rango, si proyectamos esto en el eje y aviso, el valor y menor es 0. Y luego el gráfico se mueve desde aquí, así el rango será cuando y es mayor que o igual 0. Así que este gráfico verifica el dominio y el rango son correctos. Ahora, mirando a g of x, porque tenemos la principal raíz cubo donde el índice es extraordinario, x, puede ser cualquier número real. Y si x, puede ser cualquier número real, entonces, puede x. Para que el dominio sería todos los números reales o utilizando la notación de intervalo, tenemos el intervalo desde el infinito negativo al infinito positivo. Entonces, si tomamos la raíz cúbica de números reales positivos y negativos, así como 0, los valores de función para g de x también serían positivos, negativos o 0. Y por tanto, la gama también es todos los números reales. Así que, de nuevo, utilizando la notación de intervalo, tenemos el intervalo desde el infinito negativo al infinito positivo. De nuevo, vamos adelante y grafaremos esta función para verificar el dominio y la gama. Aquí está el gráfico de g de x aviso. Si proyectamos esto en el eje x no hay agujeros o frenos, y los valores x serían del infinito negativo al infinito positivo porque el gráfico se mueve derecha e izquierda indefinidamente. Si proyectamos esto en el eje y para verificar la gama, aunque el gráfico se mueve muy rápido, y se fue muy rápido, también se mueve hacia arriba y hacia abajo sin ningún freno. Y por tanto la gama también sería todos los números reales. Ahora para la última función, tenemos h de x igual la cuarta raíz de 4x más 12. Y porque el índice es incluso, nuestro radicand 4x más 12 debe ser mayor que igual 0. Así que vamos a seguir adelante, y resolver x restaremos 12 en ambos lados. Dividir por 4,
Así que tenemos x es mayor que o igual menos 3. ¿Cuál sería el dominio de nuestra función? Usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo cerrado en menos 3 al infinito positivo. Y si tomamos la cuarta raíz de un número no negativo, los valores de función también serían no negativos. Y por tanto, el rango es y mayor que igual 0, o utilizando la notación de intervalo, el intervalo de 0 a infinito, cierre en 0. Y, de nuevo, verificaremos esto graficando la función. Aquí está el gráfico de h de x. Para verificar el dominio, si proyectamos esto en el eje x, aviso que el menor valor x es menos 3. Y desde allí se mueve hacia la derecha, nuestro dominio sería x mayor que o igual menos 3. Si proyectamos esto en el eje y, avise como el valor y más pequeño es 0, y desde aquí el gráfico se mueve hacia arriba, verificando nuestro rango es más mayor que o igual 0. Bien, eso va a hacerlo para estos 3 ejemplos. Espero que encontraron esta explicación útil.